Bienvenidos a mi canal, el Chef Chiquito. Hoy vamos a preparar un riquísimo lomo saltado. Para eso tenemos un buen pedazo de carne aquí, flank steak, o puede ser lomo. En español sería esta carne bife de vacío. Y así que vamos a la preparación. Empezaremos cortando la carne y lo vamos a cortar en tiritas, estilo fajitas. Muy bien. De esta manera para que nuestro lomo saltado quede con todos los vegetales de manera uniforme, todo el corte. Muy bien, ahora sí vamos a poner en un bol y vamos a sazonar con un poco de sal. Vamos a ponerle pimienta negra. Vamos a agregar una cucharada de pasta de ajo, un chorrito de aceite de oliva y revolvemos bien y dejamos reposar por unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a cortar los vegetales. Empezamos con el tomate, cortamos de esta forma, también la cebolla, solo vamos a utilizar las capas de arriba. Muy bien, aquí tenemos ya la cebolla lista. Y ahora sí empezamos con los pimientos. Esto sí lo vamos a picar un poquito más finito porque no queremos tardar en cocinar. Muy bien. Y ahora sí, vamos a freír las papas. Este plato lleva papas. En una cacerola bien caliente agregamos un chorrito de aceite. Y ahora sí, ponemos la carne a cocinar. A mí me gusta término medio. Revolvemos un poco. Ustedes pueden elegir la carne de su preferencia. Puede ser un New York steak, puede ser un ribeye, puede ser lomo. En este caso yo lo voy a hacer con flank steak. Es una carne muy suave, se cocina rápido. Muy bien, ahora sí. Vamos a saltear un poquito. Por eso se llama lomo saltado, porque salta. Muy bien. Ahora sí vamos a agregar las cebollas. Saltamos un poquito también. Miren, ya huele riquísimo. Agregamos también los pimientos. Volvemos a saltear todo junto. Ahora sí, vamos a poner un chorrito de vinagre, perdón, de vino blanco de cocinar. Y esto le va a dar un sabor. Por dicho, ya huele. Miren, qué bueno va a quedar este lomo saltado. Y ahora es tiempo también de agregar los tomates. Dejamos solo un minutito para que el tomate suelte ese jugo que queremos que esté aquí en el lomo saltado. Revolvemos un poquito más y ahora sí, ya estamos casi listos para agregar los otros ingredientes que le van a dar el sabor único al lomo saltado. Agregamos una cucharadita de salsa de ostras y unas 3 o 4 cucharadas de salsa de soya. Apagamos el fuego, salteamos un poco más y para terminar vamos a ponerle cilantro fresco. Y ya estamos listos para servir. Revolvemos una vez más y aquí ya tenemos el plato listo con nuestras papas, nuestro arroz y ponemos el lomo saltado encima. Miren qué rico. Lo hemos puesto las papas abajo para que las papas todavía se mantengan crocantes. Y miren qué rico ha quedado esta comida. Un plato sabrosísimo que tiene un sabor delicioso. Este plato es peruano,
que les va a gustar. Preparen en casa, es muy fácil de preparar, al mismo tiempo es sabroso, delicioso, que ustedes pueden comer en casa. No se olviden de darle like al Chef Chiquito y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.